Nuestros compañeros de Onda Cero Puerto Llano, Héctor Peco y Blanca Lozano, entrevistan a la alcaldesa de la ciudad minera, Maite Fernández. Vamos ya con esa entrevista. Se lo adelantaba a ustedes al comienzo del programa. Vamos a tener aquí y ya tenemos a la alcaldesa Maite Fernández. Para mí es un placer porque me estreno contigo. ¿Qué tal, Maite? Muy bien, muy bien. Nada, vamos a hablar de los proyectos empresariales que vienen últimamente aconteciendo a Puerto Llano y también una reflexión sobre la economía de la ciudad. Yo te quería preguntar, Maite, ayer en Puerto Llano se celebraron las jornadas Conecta y también estuvo el otro día Paje en el proyecto de Ferroglobe, un proyecto en el que se ha invertido más de 100 millones de euros y que va a crear incluso 400 puestos de trabajo. Creo que es una iniciativa que Puerto Llano ya necesitaba. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el trabajo intenso que hemos hecho desde el equipo de gobierno y desde el gobierno de Castilla-La Mancha, del cual lo dije en el acto, ha sido para valorar muy positivamente el compromiso del presidente Emiliano García Paje con Puerto Llano en este asunto y en otros muchos, pero en este en concreto tengo que decir que se ha dejado la piel y que alguna noche sin dormir también, porque es un proyecto del que ya conocíamos hace muchos meses y que ha tenido sus tiempos, sus retrasos, sus piedras en el camino, y que el papel del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido fundamental para apuntalar el proyecto. Hemos luchado contra viento y marea para convencer a la empresa de que Puerto Llano era un lugar ideal para invertir. Ellos también tenían muy claro que Puerto Llano tiene unas oportunidades y unas ventajas competitivas que les venían bien, y como todos los proyectos empresariales tienen que ir superando sus etapas. Lo que tengo que reconocer por la parte que nos toca a nosotros es que desde el Ayuntamiento hemos puesto todos los medios a disposición de la empresa para valorar y para convencerse y para trabajar codo con ellos en el tema de licencias y de tramitación, y es muy satisfactorio el resultado. Yo creo que los anuncios que se han ido haciendo, aunque yo he sido siempre muy prudente y me he guardado mucho de generar expectativas, porque sé que la gente lo está pasando mal y que expectativas de empleo siempre hay que darlas con certezas encima de la mesa, y que al final las buenas noticias han ido llegando, pero hay que continuar porque aquí nada es gratis, todo requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho compromiso, y en ese sentido también contamos con ese apoyo, ¿no? Y la ventaja de trabajar codo con otras administraciones. Yo siempre he dicho que Puerto Llano necesita de un compromiso múltiple, de un compromiso que no solo es de la administración local, sino del compromiso de otras administraciones, y en este caso la administración regional, con Paje a la cabeza, se está volcando y se vuelca, y espero que haya todavía más buenas noticias en lo que queda de legislatura, porque así las estamos trabajando, y creo que al final el esfuerzo, el trabajo y el compromiso, pues unas veces tienen como resultado buenas noticias, otras veces también frustraciones, pero en este caso tenemos que hablar de algo bueno y que tiene que, bueno, es visible. Creo que quien pueda ver la Nava y pueda visitar el polígono industrial que acabamos de pasar ahora mismo, el ritmo de trabajo en las obras que están haciendo para ampliar la altura de la nave, que la están tirando entera, pues es visible. Pueden pasar los ciudadanos por aquí y ver cómo las obras van a muy buen ritmo, que ya dijo el otro día el presidente de Ferroglobe, Javier López Madrid, que tiene mucha prisa por empezar a producir, y esperemos que todo vaya bien, que empiecen con la selección de empleo y que recaiga, porque así se lo hemos trasladado y casi exigiéndole dentro de la legalidad, que el máximo de trabajadores de Puerto Llano, porque es en Puerto Llano donde acogemos el proyecto. En Puerto Llano esta noticia evidentemente ha caído muy bien, pero no tanto en la Junta de Galicia. Bueno, pero eso son cosas de la vida. Yo creo que nosotros hemos trabajado mucho para que este proyecto esté aquí. A veces el que haya un contrapunto todavía es para valorar más lo que tenemos, ¿no? Para que se comprenda desde todas las instituciones y los propios ciudadanos comprendan las dificultades que ha habido hasta llegar hasta aquí, y al final yo creo que el trabajo, el compromiso, la humildad a la hora de atraer proyectos y la solvencia, la sensatez, el sentido común, pues al final las empresas se decantan por sus intereses empresariales. El resto lo que tenemos que hacer es contribuir, colaborar, poner los medios, pero las decisiones empresariales son puramente empresariales, y yo no voy a entrar a valorar las sensaciones de otros territorios. Otras veces nos toca a nosotros perder proyectos. Yo creo que aquí lo que tenemos que seguir trabajando es con buena fe, con mucho compromiso, facilitándole a las empresas que se instalen en Puerto Llano, ayudando, pero también exigiendo luego pues que la respuesta de esa empresa y de todas las empresas que estén por aquí pues también contribuyan luego pues a nuestra economía, a nuestra vida, y que se integren en la ciudad como uno más. Yo les decía al final del acto el otro día que Ferroglobe
Ferrosolar ya es de Puerto Llano y como ya son de Puerto Llano, pues yo los voy a defender como cualquier otra actividad que se desarrolle en nuestro término municipal. Ya son nuestros y como ya son nuestros los vamos a defender contra viento y marea. Cuando se ven proyectos como este de Ferroglobo que se van haciendo realidad, una alcaldesa imagino que tiene que respirar más tranquila, sobre todo cuando el siguiente proyecto que parece va a llegar es el de ENCE. Pues sí, respiras, pero poco tiempo, porque hay que volver a coger aire para empezar a trabajar en el siguiente. Esto, de alguna manera también, y ya en mi caso, ocupa gran parte de la legislatura, el trabajo que hemos hecho para que esta empresa pueda estar aquí, que finalmente, como decía, es una decisión empresarial, pero que nosotros hemos trabajado mucho, y darte cuenta de que un proyecto por el que has apostado, sobre todo en el que has confiado, porque ha habido muchas personas interesadas durante este proceso en intentar poner palos en las ruedas, sobre todo en la opinión pública, en que esto no era verdad, que era venta de humo, que las guardamos para luego sacarlas. No hay nada de eso. Yo creo que todo el mundo sabe que las empresas toman sus decisiones, pero que el trabajo permanente, el contacto, la relación, el convencerles, el seducirles para que se queden aquí, es un trabajo muy intenso. Esto es como criar un hijo, ¿no? Lo ves desde el principio, porque yo recuerdo que concretamente en el caso de Aurinca, luego Ferrosolar, desde el primer minuto nos comprometimos a defenderlo. Las primeras piedras en el camino ya estaba el Ayuntamiento de Puerto Llano trabajando para resolver los primeros problemas en la subasta, en el concurso de acreedores, toda esa historia que empezó hace casi 2 años y que anunciábamos el día del voto. No sé si recordáis que el día del voto es cuando se empezó a conocer y se empezó a hablar de esta actividad, pues verlo crecer, ver que se van haciendo realidad, pues es una satisfacción porque tenemos un compromiso que casi no es de nuestra competencia, pero nos lo creemos y confiamos mucho en las posibilidades de Puerto Llano. Y esto es una muestra que debe servir para atraer todavía más actividad. Al final, las empresas, las actividades económicas que hay en Puerto Llano, muchas de primer orden, son nuestros mejores embajadores. Y que a nivel nacional e internacional se conozca que Ferrosolar, Ferroglob, apuesta por tener una actividad económica en Puerto Llano, nos sirve también como campaña publicitaria para que otras empresas también nos miren y vean que aquí hay oportunidades, hay muy buena mano de obra, estamos muy preparados para la industria y tenemos que seguir insistiendo en que no nos conformamos con este proyecto, que nos encanta y que hay que trabajar para que se cumpla la segunda fase. La primera es la que ya está comprometida y, desde luego, intentar acoger todos los proyectos que nos visitan, que son muchos los que vienen a vernos y que se interesan por Puerto Llano. También es cierto, ¿no?, que siendo de Puerto Llano hay que mirar estos proyectos con cautela, ¿no?, porque tenemos ese pasado de fondo en el que existe ese miedo de si estas empresas van a durar mientras duren las ayudas. A esa gente, ¿qué se le puede decir? ¿Pero qué ayudas? Es que esta empresa no tiene ninguna ayuda, ninguna subvención. Las que tiene son los incentivos empresariales que tiene Puerto Llano para todas las empresas y los incentivos regionales que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha para todas las empresas. O sea, yo creo que luego las financiaciones, las ayudas que tenga el Gobierno no son nuestras, pero yo creo que ahora mismo este país necesita del impulso de las administraciones públicas y creo que hay que quitarse los miedos y, lógicamente, las subvenciones, las ayudas, los compromisos, los incentivos son para generar empleo. Y yo pienso todo lo contrario en este momento de crisis. En este momento de dificultades, lo que hay que hacer es empujar a las empresas, empujar a la industria, crear los escenarios para que los inversores no tengan miedo a invertir, no se marchen, se queden aquí. Y la administración pública tiene que estar respaldando y dejar ya el austericidio al que nos han sometido en la crisis y apostar por el desarrollo económico e industrial. Voy a poner un ejemplo muy tonto, es que el propio Ayuntamiento de Puerto Llano invierte en promoción económica. Bonificamos el ICIO, vendemos el suelo más barato, porque todo eso lo que pretende es atraer oportunidades, generar empleo y luego llegará la riqueza, porque la riqueza vendrá en el último lugar. Y más que miedo, lo que hay que tener es confianza, porque que un proyecto haya salido mal y se haya frustrado sus expectativas de futuro, en el caso de Silicio y Solaria, nada tiene que ver con el cómo llegaron a Puerto Llano, sino qué políticas se hicieron con la energía solar y con la fotovoltaica, que no ha quedado ni un parque en los proyectos, porque hubo un decreto del Gobierno donde se frenaron todos los proyectos de energías renovables. Si ese decreto no hubiera llegado y se hubieran promovido las energías renovables, yo estoy convencida de que Silicio y Solaria no hubieran tenido problemas. Creo que debemos salir un poco de la visión más cotidiana, que es normal que entre la ciudadanía comentemos todo y es lógico y además tenemos mucha experiencia en Puerto Llano en tema industrial, pero confiar
confiar y además pedir ayuda fuera, y si tiene que haber incentivos, pues lógicamente que los haya, también los hay para la administración, por ejemplo, en los planes de empleo. Nos tienen que incentivar, hay que incentivar a la industria, a las empresas. Puertollano en su historia ha tenido altibajos en población, en actividad económica, una ciudad industrial viene acompañada en la historia por estas circunstancias, es normal, pero hay que pelear mucho y confiar, sobre todo confiar en que con el compromiso de todas las administraciones, el pelear por un proyecto, si a veces depende del apoyo concreto de un gobierno porque tenga una línea de ayudas empresariales, pues que haya muchas líneas de ayudas empresariales para que los proyectos se queden aquí. Maite, estamos hablando de proyectos, de empleo. El otro día se anunció el plan de empleo de la Junta y dotará a Puertollano de 900.000 euros. ¿Qué proyectos hay ya sobre la mesa? Bueno, estamos trabajando contrarreloj porque, bueno, lo visteis, ya me indicó el mismo día el presidente que teníamos 10 días de plazo para presentar los proyectos. Los servicios de recursos humanos del Ayuntamiento están trabajando porque queremos atender los máximos perfiles posibles. Este plan, además, tengo que decir que es extraordinario, que no es el mismo plan que hemos hecho todo el año, sino que vendrá a sumarse al plan de la Junta, y que lo que va a suponer para Puertollano es en torno a 1 millón de euros más de inversión en empleo, en torno a 150, 180 contratos de 6 meses para dar respuesta a muchas familias que tienen todos los miembros en casa en desempleo o que llevan más de entre 12 y 18 meses parados, que son los parados de larga duración, y que vendrán a trabajar al Ayuntamiento durante 6 meses y que nos ayudarán a prestar los servicios públicos. Los proyectos que nosotros vamos a presentar y el trabajo que yo he encargado a Recursos Humanos tiene que ver con la prestación de los servicios básicos, la limpieza, los desbroces, algo que también está muy demandado en la ciudad, que necesitamos ahí no solo el compromiso cívico de los ciudadanos de mantener la ciudad limpia, sino también de tener recursos para que la ciudad esté más bonita, en jardines, también acordes a los perfiles profesionales que podamos contratar. Yo estoy muy contenta y vamos a hacer un gran esfuerzo para hacer esos contratos. Es mucho trabajo administrativo, la selección del personal, las convocatorias, genera también muchas disputas, incluso de los que se quedan fuera, que quieren entrar, pero con este proyecto, más el proyecto ordinario de todos los años, pues vamos a alcanzar a un buen número de trabajadores. Creo que es mucho mejor dar empleo que dar ayudas, y que en este caso el poder dar contratos de 6 meses es una política de transferencias de rentas que a Puertollano le va a venir muy bien, porque no solo son los en torno a 900, 1 millón de euros del plan de empleo, sino luego la capacidad de generar ayudas a través de los subsidios por desempleo, que también vendrán a las familias y podrán gastar en el comercio y gastar, inyectar, ¿no?, a la economía local. Con lo cual, una muy buena noticia y una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno, porque ha sabido entender que la situación de Puertollano es una situación excepcional, que es una situación en la que perdimos tejido industrial. El tejido industrial es cuando se convierte en la base de la economía y se mueve, pues genera problemas en la ciudad y en el empleo, y ha sabido entender y leer cuál es la situación de Puertollano, una situación en la que queremos despegar, porque si hay crecimiento, Puertollano no se puede quedar fuera, pero mientras despegamos y aterrizan los proyectos empresariales, hay que dar respuestas sociales y respuestas de empleo a la ciudadanía, a los ciudadanos que perdieron su empleo en esa crisis industrial de la que hablaba. Uno de los proyectos, además, más urgentes es el trazado de la A43. Decía el subdelegado de Gobierno que no tenía muy claro cuál iba a ser su apuesta, su decisión. No sé cómo han sentado estas declaraciones. Pues las conozco ahora por ti, porque no conocía que el subdelegado del Gobierno haya dicho eso, y más siendo de Puertollano, porque es una pena, desde luego, que la posición del Partido Popular se esté diluyendo. Yo creo que hay una posición muy clara de la ciudad de Puertollano y de la comarca de Almadén y de la comarca de Castuera y de los empresarios extremeños, que ya dijimos hace mucho tiempo que queríamos que la A43 pasara por Puertollano y continuara hacia Almadén y hacia Extremadura, y que la posición de todo el mundo estaba muy clara. Y hace poco tiempo aprobamos una moción en el Pleno en el Ayuntamiento de Puertollano, donde el Partido Popular también se sumaba, y creo que hay que empezar a pedirle definición a los responsables políticos del Partido Popular, sobre todo que se definan y que hablen claro. Yo creo que decir, cuando le preguntan a uno sobre su posición, decir que no la tiene clara, pues en Puertollano la tenemos muy clara. Y el equipo de gobierno de Puertollano tiene muy claro, y la ciudadanía y los sindicatos y los empresarios, que la A43 no tiene que abrir el debate de por dónde, sino de cuándo vamos a tener la autovía, porque a este polígono industrial hay que darle salida y buenas comunicaciones con el resto de España, de oeste a este, desde Extremadura,
y que llegue a Portugal y a Valencia, y desde luego tiene que articularse el territorio a través de esa infraestructura para que Puertollano pueda seguir construyendo su futuro. Si aquí hacemos unos pocos un esfuerzo tremendo para que las cosas vayan bien y resulta que las infraestructuras que ya teníamos aprobadas y concedidas se nos van a quitar, pues desde luego hay que hacérselo mirar. Yo no pensaba que nuestro amigo y compañero que fue de corporación, Juan José Jiménez Prieto, haya dicho que no tiene claro que la autovía tiene que pasar por Puertollano. Me resulta sorprendente, luego leeré las declaraciones, no quiero hacer ninguna valoración más, pero sí les pido definición y apoyo, no solo definición, apoyo para Puertollano. Creo que el Partido Popular en Castilla-La Mancha y en España tienen una deuda pendiente con esta ciudad. Hemos perdido mucho tejido industrial con sus gobiernos y ahora deben también devolvernos ese agravio con inversiones y con infraestructuras. Es que además la A43 imagino que será el punto número 1 de la Carta de los Reyes Magos de este año de Maite Fernández, ¿no? Bueno, lo llevo pidiendo hace mucho tiempo, pero no solo de Maite Fernández. Yo quiero que también trasladar a la opinión pública que yo me hago eco de las demandas de un pueblo, de una ciudad que hace mucho tiempo tenía comprometida esa infraestructura. No estamos hablando de un capricho, estamos hablando de que hay ahora mismo 5.000 millones de euros que anunció el presidente Rajoy, que no sabemos cómo va a repartir en infraestructuras, y hemos dicho, oye, pues de esos 5.000 millones de euros, esta autovía que hace 10 años que se confirmó que iba a pasar por aquí, que iba a continuar por Almadén, pues creo que ya nos toca, ¿no? Y Vamos claro. a seguir, Maite, el corte de Juan José Sí, Jiménez claro que Prieto. sí, claro que sí. No es lógico que el subdelegado hable de opciones del gobierno que todavía el gobierno no ha dicho, ¿no? Yo lo que sé, y hasta donde sé, y así se lo ha trasladado también el Ministerio a las diferentes plataformas, que se va a estudiar un trazado definitivo teniendo en cuenta todas las opciones posibles. Y por tanto, todas están en este momento en el bombo. Y decía también, estoy convencido que se va a llevar a cabo dentro de las posibles, aquella que será la que mejor beneficio traiga a todas las poblaciones y a todas las personas. Es que esto parece una cuestión más bien de suerte que de tener las cosas Claro, claras, ¿no? Para el Partido Popular esto es una lotería, pero para nosotros no, porque nos jugamos mucho. Y me sorprende muchísimo escuchar, porque entiendo que el Gobierno y el Ministro, en las respuestas que nos ha dado de las cartas y diversas comunicaciones que hemos tenido, digan que se están retomando algunos estudios medioambientales, pero esto es otra cosa. El subdelegado del Gobierno acaba de decir otra cosa, y lo que acaba de decir es que no nos garantiza que la A43 pase por Puertollano y por Almadén, y que se está cambiando de idea. Y además no fija su posición, porque yo puedo entender que técnicamente se estudie, pero políticamente hay que definir cuál es la posición. Políticamente, ¿qué es lo que quiere el Partido Popular para Puertollano? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué va a luchar? ¿Qué es lo que va a defender? Porque los ciudadanos quieren de sus políticos, de sus representantes, que actúen con transparencia. La transparencia no es saber cuánto cobra un concejal. La transparencia es saber cuál es la posición política y que nos lo digan abiertamente, que nos cuenten abiertamente a Puertollano, a sus empresas, a sus sindicatos, a sus ciudadanos, que se está jugando con el futuro de Puertollano a la lotería en un bombo. Que me parece un tema tan delicado. De hecho, al señor subdelegado del Gobierno le solicité reunión para hablar de este tema, y a la diputada nacional Rosa Romero y a los diputados provinciales del Partido Popular, y todavía no he obtenido ni una sola respuesta para sentarnos en una mesa y ver cuáles son los criterios de decisión. Aquí hay muchos criterios, los medioambientales, los empresariales, los económicos, los habitacionales, es decir, ¿cuál va a ser el criterio político? Luego, técnicamente tendrán que dar respuesta a los técnicos, pero políticamente, ¿por qué se apuesta? Y esa pregunta me la hago casi todos los días, y últimamente que escucho este tipo de noticias todavía más, porque tengo serias dudas de que otra vez el Partido Popular esté trabajando en contra de los intereses de Puertollano. Parece que habíamos superado esa dura etapa de la legislatura anterior, y lo que estamos viendo es que vamos a seguir luchando y defendiendo nuestra posición, pase lo que pase, y desde luego nos tendrán enfrente si la decisión no es que la A43 pase por Puertollano y Almadén, y tendrán enfrente además al Gobierno de Castilla-La Mancha, que se ha comprometido personalmente el presidente, la consejera de Fomento, que también estuvo por aquí, pero en la persona del presidente, y así se lo trasladó al ministro, la autovía A43 tiene que ser una realidad pronto, pero además tiene que pasar por Puertollano y por Almadén.
Maite, vamos a hablar un poquito de los plenos últimos que ha habido en Puerto Llano. Uno de los temas que más se trató fue la subida de las tasas. Su equipo de gobierno defendía una subida del 2,8. Finalmente han quedado congelados, excepto el IBI a las grandes empresas, que se ha incrementado. ¿Por qué esta decisión? Bueno, habrá que preguntarle a quién la tomó, porque nosotros tenemos una clara visión política de lo que debe ser la solidaridad entre los ciudadanos y entre los territorios, y pensamos que el que más tiene que pagar más para luego poder hacer una redistribución de la riqueza. Y es verdad que las arcas municipales están no solo tocadas por los ajustes de la crisis, sino porque llevamos 4 años, 5 quizá, sin subir la presión fiscal a nuestros ciudadanos, y nuestra propuesta era una subida ligera, una subida que en el montante total no suponía más de 300.000 euros. Estamos hablando de 300.000 euros entre tasas, impuestos, que individualmente no iba a suponer mucho, pero creo que hay veces que se debate en el Pleno teniendo más en cuenta los intereses partidistas y el rédito electoral que pueda uno tener en sus planteamientos, que con la responsabilidad de tener y mantener a flote el Ayuntamiento de Puerto Llano. Yo creo que era razonable pedir un esfuerzo a la gente que más tiene. El IBI es el impuesto más solidario que hay, porque ahí sí que paga más el que más tiene, como norma general, porque tenga las viviendas más grandes o más céntricas, clasificadas de tipo 1, que el que tiene viviendas más pequeñas, con el interés nuestro de luego redistribuir esa riqueza en los servicios, en las ayudas, en los planes de empleo. Pero bueno, no fue así. Al final fuimos acordando, porque la distribución del Pleno es la que es y no tenemos mayoría, y fuimos acordando una a una según la posición política de cada uno, y queda prácticamente congelado el poder ingresar más dinero en el ayuntamiento. Se queda la situación prácticamente como estaba. Vamos a seguir prestando los servicios con la mayor calidad posible, y ahora vendrá el presupuesto donde veremos cómo afecta esta congelación, entre comillas, a luego las políticas que queramos hacer. Pues la alcaldesa Maite Fernández, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros en los estudios. Vamos a ir al Informativo Nacional y muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchas gracias y enhorabuena, que lo haces muy bien. Muchas gracias.